Bien, entonces saludos Sara, muchas bendiciones, gracias por la invitación. Y bueno, Hola, Oscar, buenas noches. Hola vamos a todos. a continuar con algunos requisitos, pero bueno, vamos a orar primero. Bien, hoy Dios, te agradecemos por este tiempo que nos das, esta bendición de poder estar acá juntos. Gracias te damos Dios porque cada día podemos estar en ti, en medio de nosotros, podemos depender de tu ley, que tu ley es verdadera, tu palabra es verdadera, y la aplicación de tu ley en nuestras vidas y en las de nuestra familia, nuestras localidades, la nación y las naciones da libertad. Hoy damos gracias porque podemos construir más la libertad para nuestra vida y para nuestra nación. Oramos, Dios, que tu providencia, tu cuidado con nosotros también sea dándonos la valentía para llevar estos principios a la realidad, a una aplicación en nuestra vida que sea testimonio a otros. Amén. Bueno, hemos orado a Dios, gracias le damos, oramos en el nombre del Señor. Y Gracias. bien, vamos a continuar entonces con, vimos tres la pasada, hoy vamos a ver tres y la otra sesión vamos a ver cinco. Pero, ¿por qué vamos a ver cinco la próxima sesión? Porque son los cortitos. Bueno, solo hay realmente uno largo, porque son cuatro cortos y uno más o menos, ¿cierto? Pero hoy tenemos uno que tiene varios versículos que es importante em, ilustrarlo bien, ¿bien? Bien, entonces voy acá a compartir pantalla y vamos a iniciar con conectando con lo que vimos la sesión anterior. Bien, en la sesión anterior vimos estos tres requisitos para elegir gobernantes civiles, para elegir representantes. Eh, en la primera sesión vimos lo que era la república y en la segunda sesión entendimos el requisito, ¿sí? De la república, también el de, pues, votar, elegir los representantes en la república y el tercero fue que sean de nosotros mismos, que sean de nuestras tribus, que sean locales en todos los niveles hasta nacionales. Es decir, si hay una elección nacional, entonces pues debe ser nacional. Si hay una elección regional, pues debe ser de esa región. Si hay una elección local, pues debe ser de esa localidad. Entonces eso fue lo que vimos allí. Entonces vamos a ver el cuarto requisito. Entonces, Éxodo 18:21 dice, escojan de entre todo el pueblo varones. Y acá habla de varones, hombres. Veamos qué nos dice Deuteronomio 1:13. Dadme entre vosotros de vuestras tribus varones. En ambas nos da o nos exige varones. Pero si solo leemos allí estos dos y no entendemos que la Biblia, la suma de su palabra es verdad, ¿sí? Entonces podemos creer que solo sean hombres. Entonces por eso hay que explicar ello un poquito. Y para ello voy a volver a algo respecto a la suma de la palabra. Bien, yo sé que esto ya lo hemos visto y lo hemos, pues, visto creo que acá con Sara en una sesión, pero voy a ilustrarlo, no voy a explicarlo, pero sí a ilustrarlo para que entendamos cómo la suma de la palabra es verdad, ¿sí? La suma de la palabra es verdad y, y acá nos da esta idea, ¿no? Entonces, voy aquí a que entendamos realmente qué quiere decir la suma. Y un primer concepto de ello es que hay una diferencia entre principios bíblicos y principios bíblicos cristianos. ¿Ven? Hay una diferencia. Cuando escribí el material de familia, tengo un libro de familia que se llama Lo que Dios espera de nosotros como padres. Mm, la primera edición se hizo sin revisión de estilo, pero la segunda ya se hizo con revisión de estilo. Entonces, la correctora de estilo, yo había escrito principios bíblicos cristianos.
Y ella me decía, no, eso es una redundancia. ¿Mm? Y yo le decía, no, no es una redundancia. Y ella decía, sí, porque si es bíblico, pues si es cristiano o si es cristiano es bíblico. Y le dije, no. ¿Por qué? Porque una cosa es un principio bíblico y otra cosa es un principio bíblico cristiano, ¿sí? Aunque ambos están en la Biblia, ¿sí? Eh, no necesariamente, ¿sí? Un principio bíblico es un principio bíblico cristiano. Y no estoy demeritando ni diciendo una herejía de que la Biblia no sea la verdad. ¿Sí? La Biblia es la palabra de Dios, es la revelación particular que Dios ha dado a la humanidad con el requisito de creer en Cristo como Señor y Salvador. Y que Él se revela a través de la Biblia, de su palabra. Pero hay cosas que están en la Biblia que son principios bíblicos que hoy no son principios bíblicos cristianos porque hay otra ley que la ha cambiado. Entonces esto lo hemos visto un poquito, pero lo voy a nombrar solamente porque hablamos sobre la ley ya aquí en este espacio alguna vez. Entonces, aquí, por ejemplo, en Deuteronomio tenemos un principio bíblico, pero es un principio bíblico no cristiano. Bien, dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedece su voz, ¿sí? Entonces, mejor dicho, no obedece más allá que necio. Más allá que necio se llama contumaz. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Este es un principio bíblico, pero no es un principio bíblico cristiano. Este es un principio bíblico, ¿sí? Judío, ¿sí? Los judíos están desobedeciendo este principio porque no están haciendo esto, ¿sí? Porque tienen unas ideas humanistas, ¿sí? En su pagana creencia. Bien, pero ellos deberían hacer esto, ¿cierto? Pero nosotros no. ¿Por qué? Porque esta ley, ¿sí? Que está establecida, ¿sí? Fue cambiada con otra ley. Para quitar una ley se necesita otra ley, ¿cierto? Y esa otra ley es posterior. Entonces, esa ley se quitó. Allí la ley de la lapidación la quitó el Señor Jesucristo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Bien, entonces ya la muerte por lapidación no es un principio bíblico cristiano. Aunque está en la Biblia, no es un principio bíblico cristiano. Pero como los judíos no creen en Cristo, entonces no creen, ¿sí? En esta ley. Entonces ellos deberían estar haciendo eso con los hijos contumaces. Entonces, para entender ello, entonces acá tenemos las leyes de la Biblia, las leyes del mundo físico, la ley natural que dio al ser humano, la ley escrita en el corazón del hombre. Esa ley es de libertad. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios y con libre voluntad. Libertad para decidir, obediencia voluntaria. Como tenemos libertad para decidir, decidimos mal y pecamos y entonces tenemos la ley del pecado y de la muerte, porque, porque adquirimos una ley al pecar que se llama la ley del pecado y de la muerte. Bien, pero aún en medio de la ley, teniendo la ley del pecado y la muerte, Dios le hace una promesa a Abraham para que podamos, a Noé y a Abraham, para que podamos vivir aún bajo la ley del pecado y la muerte mientras llega el Salvador. Entonces, para eso, da leyes a Israel en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Y luego viene el Señor, ¿sí? Y cuando viene el Señor, entonces, Él cambia la ley. A los que no creyeron en Él, le siguió citando la ley del Antiguo Testamento y la ley romana. Bien, si eran romanos, los que no creían en él, si eran judíos, la ley del Antiguo Testamento. Y a los que sí creyeron en él, les dio una nueva ley, la ley de la libertad, la ley del Evangelio. Bien, entonces el Señor no anuló todas las leyes del Antiguo Testamento, sino solo cambió algunas, como la de que vimos de la lapidación. Bien, y luego el Señor asciende. Entonces, ¿qué vemos? Que las leyes del Antiguo Testamento las da el Padre, el Señor Jesucristo, que es el Hijo, cambia algunas de esas leyes para los creyentes. Luego el Señor asciende y luego viene el Espíritu Santo y nos da la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Bien, que son las leyes que están después de la ascensión de Cristo en Hechos 1. Bien, y luego vamos a tener el séptimo tipo de ley, que es en la vida eterna, donde van a cambiar algunas leyes, sobre todo leyes físicas,
¿sí? Y algunas leyes cristianas. Bien, bien. Entonces, ¿qué son las leyes cristianas? ¿O qué es un principio bíblico cristiano? Es las leyes actuales. Por eso es la suma de tu palabra es verdad. Y ahí lo más importante de ese versículo, Salmos 119, 160, es la palabra suma. ¿Sí? La suma de tu palabra es verdad. Es decir, esta es la suma. ¿Sí? ¿Qué ley estaba? ¿Esa ley fue cambiada o no? Y así podemos saber. Bien, bien, cuando vimos aquí con Sara esto, pues vimos bastantes ejemplos acerca de esto, pero como hay personas nuevas de pronto que no estuvieron en ello, quise ilustrarlo allí, pero no me voy a ahondar en ello. Pero aquí, ¿qué tenemos? ¿Sí? Tenemos que la Biblia nos habla que hay un principio bíblico y que es hombres, tanto en Deuteronomio 1:13 como en Éxodo 18:21. En ambos, el requisito son hombres. ¿Bien? Entonces, si nosotros hacemos la suma de la palabra, entonces podemos entender hoy este requisito. Porque si no hacemos la suma de la palabra, entonces yo podría decir, no solo los hombres son los que deben ir al gobierno civil, porque mire, ¿qué dice la Biblia? ¿Sí? Entonces tenemos que sumar la palabra, a ver si hay alguna ley que cambia esta ley. Bien, entonces vamos a mirar. Aquí yo voy a usar varios versículos porque, permítame, me voy a aquí a cuadrar bien la chaqueta porque tengo frío. Entonces, eh, yo puse en esta presentación con ustedes un poquito más de versículos porque una vez que aún no había escrito el material, pero estaba enseñando gobierno civil, me invitaron a enseñar durante 4 viernes gobierno civil en la red de transformación y enseñé entonces esta enseñanza y, y pues entonces hablé allí, pero resulta que estaba parte del equipo de gobierno de la senadora Lorena Ríos. Y entonces se pusieron de mal genio conmigo, ¿sí? Porque yo estaba enseñando esto. Entonces, aunque yo ¿De enseñé cuál correctamente, senadora, Oscar? Perdón, que no sé qué. de la senadora Lorena, que es la actual senadora cristiana, De la ¿bien? del partido, sí. Sí, Colombia ajá. Justa. Entonces, vamos a mirar ahora por qué es lo que se pusieron de mal genio. Sí, pero pues yo qué culpa, yo tengo que enseñar la Biblia, ¿sí? Entonces, claro, yo no estoy enseñando acá que solo sean varones, ¿sí? Entonces ya les estoy diciendo que no, aquí hay otra ley que cambia, pero vamos a irla mirando. Bien, bien, entonces vamos a mirar qué fue lo que pasó. Entonces acá tenemos, para entender por qué dice varones allí, en Éxodo y en Deuteronomio, tenemos que entender qué pasó en el pecado. Entonces acá, en el pecado, el hombre peca y vienen las consecuencias. Los 3 protagonistas del pecado fueron la mujer, el hombre y la serpiente. Bien, la serpiente eh, tuvo una consecuencia del pecado, que fue arrastrarse. Aquí la serpiente no me estoy refiriendo a Satanás. Sí, Satanás no fue protagonista del pecado, él solo cumplió su labor, que era tentarnos. Bien, pero los que estuvieron ahí tomando decisiones voluntarias, sí, fue la serpiente, el hombre y la mujer. Entonces, la serpiente tuvo una consecuencia que fue arrastrarse. Bien, antes no se arrastraba, era un ser de pie y pensante, un ser de pie y con mente, serpiente, ser de pie y con mente, que tenía cuerpo y alma, mas no tenía espíritu. Y entonces, al tener alma, pues tenía libre voluntad y decidió dejar entrar a Satanás en su alma, ¿sí? A su alma, es decir, dejarse tentar por Satanás. Bien, y dejarlo entrar a él. Eh, entonces, su consecuencia fue arrastrarse. Bien. La consecuencia del hombre también fue una, que fue multiplicar el esfuerzo de su trabajo. ¿Sí? Es decir, ahora trabajará con esfuerzo. ¿Sí? Y en cambio, la consecuencia del pecado de la mujer fueron 3. La primera, que iba a haber una enemistad entre Satanás y la mujer. Hay una enemistad y Satanás es nuestro enemigo y es el enemigo de la humanidad y de cada individuo. Bien. Pero además de como individuo, como persona, ¿sí?
cada persona de la humanidad que tiene una enemistad con Satanás, que todos la tenemos porque él es nuestro enemigo, además la mujer, ¿sí? ¿Sí? Tiene mayor enemistad. Satanás va a tener mayor enemistad con la mujer. ¿Sí? Entonces dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí les... Bien. Y entonces la primera es la enemistad con Satanás mayor. La mujer va a ser más tentada. Bien. Y, pero a partir de la simiente de la mujer, que es Cristo, ¿sí? Cristo, entonces, herirá en la cabeza a Satanás, pero Satanás le herirá a la mujer en el calcañar. Bueno, esa es la primera consecuencia. La segunda consecuencia de la mujer es, bien, eh, o sea, aunque en el 15 se podría interpretar que es una consecuencia que tiene Satanás, sí, claro, porque va a haber enemistad, ¿sí? Y el Señor Jesucristo le va a dar en la cabeza, ¿sí? Pero esa enemistad también, consecuentemente, es una consecuencia para la mujer, porque la mujer estará en enemistad con Satanás mucho mayor que nosotros, ¿sí? La mujer en sí y además toda la humanidad por ser simiente de la mujer, ¿sí? Pero de esa misma simiente vendrá el Salvador. Pero a la mujer, además de esa, le da dos más. Y es, multiplicaré el dolor de su parto, de su maternidad, de sus preñeces. Sí, ya dolía, pero ahora duele más. Y además, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces, el hombre y la mujer estaban iguales, siendo creados ambos en Génesis 1:27, con la misma libertad, con la misma dignidad ante Dios. Pero la mujer peca y queda bajo el hombre. Ahora el hombre, ¿sí? Es el que manda sobre la mujer, gobierna sobre la mujer no tiene gobierno. ¿Mm? Entonces, por eso, ¿sí? Como esta es la situación de la mujer, ¿sí? Entonces, por eso ahí vemos que la mujer no podía tener gobierno de ninguna forma, ¿sí? Porque fue destituida de la capacidad de tener gobierno. Por lo tanto, ahí tenemos en Éxodo 18 y en Deuteronomio 1 la palabra varones. Bien, pero vamos a mirar qué pasa cuando viene el Señor. Entonces, el Señor viene y la palabra nos dice, por cuanto agradó al Padre que en Cristo, en Él, habitase toda la plenitud. Y por medio de Cristo reconciliar con el Padre, consigo mismo, con el ordenador de toda la creación, con las leyes de la creación, ¿sí? Todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre del sacrificio de Cristo. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraviados y enemigos de Dios, ¿sí? Bien, haciendo malas obras estábamos, ahora también nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de su muerte para presentarnos santos y sin manchas, irrepresibles delante de Él. Entonces, ¿qué es lo que sucede a través del sacrificio del Señor Jesucristo? Volvemos nosotros al Padre, no, somos libres de la ley del pecado y de la muerte, recibimos la ley cristiana, recibimos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿sí? Y todas las cosas se reconcilian con el Padre. Todo vuelve al orden original del diseño de Dios de la creación. Y el que diseñó la creación fue el Padre, ¿cierto? La diseñó para el Hijo, en el Hijo y por el Hijo. Pero lo hizo fue el Padre. Entonces, Él, a través del sacrificio de su Hijo, va a reconciliar el orden de todas las cosas y todas las leyes originales. ¿Bien? Eso es lo que nos dice la palabra en Colosenses. Entonces, una vez viene el Señor, entonces ya la condición de la mujer también, sí, varía, ¿bien? Varía sustancialmente. Y para ese tema, ahí quiero recomendarles los que quieran profundizar en ese tema, eh, el libro Opresión de la Mujer, Pobreza y Desarrollo de Darrow Miller. Es un libro muy bueno. Yo lo promociono mucho porque realmente enseña muy bien esta reconciliación diseñada por Cristo o cómo Cristo es quien restablece la dignidad de la mujer y pues la lleva a el diseño original que pues tenía el Señor.
Bien, el padre, digamos. Bien. Entonces, es importante, bueno, ese material. Además que Darrow Miller, eh, algún día estábamos en un almuerzo con él y alguien le preguntó cuál sería si él solo pudiese escribir un libro, cuál sería el libro que escribiese. Bien, y pues Dios le habló, o sea, él dijo, realmente su bestseller es Discipulando Naciones, tal vez el libro más conocido de pensamiento bíblico cristiano, pero él dijo, no, no es discipulando, es opresión de la mujer, pobreza y desarrollo. Entonces, ese tema de la reivindicación de la mujer es muy importante. Entonces, aquí les comparto un poquito el tema de los que quieran ver cómo el Señor Jesucristo reivindica la dignidad de la mujer. Y en este libro se explica bíblicamente eh, si la mujer no ha sido reivindicada, es decir, no se ha aplicado los principios bíblicos cristianos respecto a la idea de la mujer después de Cristo, entonces la mujer está en opresión y la nación necesariamente va a la pobreza. Mientras que si la mujer es reivindicada, entonces ahí la nación puede ir a el desarrollo. Por eso el subtítulo se llama Vindicación de la dignidad de la mujer para construir naciones sanas. Bien, bien. Entonces, ese es ahí el pequeño comercial, pero es para los que quieran ahondar en ello. Entonces, ¿qué vemos? Que el Señor Jesucristo reconcilia todas las cosas. Él reconcilia todas las cosas con el Padre. Su labor ha reconciliado todas las cosas con el Padre. Entonces, nosotros entonces vamos a seguir mirando. Entonces, también acá, no solo eso, no solo ese versículo, sino que hay varios versículos que nos llevan a entender cómo fue esa reconciliación o esa recuperación de la dignidad de la mujer para ponerla al mismo nivel del hombre. Entonces la mujer dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni, tan, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Eso qué quiere decir? Que después de Cristo ambos están en igualdad. Antes, en Génesis 3:16, dice que su marido la enseñoreará, o sea, ella no tiene gobierno, y además su deseo será el de su marido. No tenía potestad ni sobre su propio cuerpo. Bien, pero acá en Corintios 7:4, primera carta, vemos cómo se ha recuperado la dignidad de la mujer. Bien, entonces este es otro de respaldo, hay varios de respaldo acá. Aquí también, desde el punto de vista histórico, vemos cómo el Señor Jesucristo habla con la mujer samaritana y no es la primera vez que Cristo habla con una mujer, porque pues tenemos varios casos, pero todas ellas eran judías, ¿sí? Aquí por primera vez el Señor Jesucristo habla con una samaritana y era claro porque no se trataban los judíos y los samaritanos, pero el Señor hablar con la samaritana está reivindicando la idea de la mujer, no solo a la mujer judía, sino la mujer como humanidad. Ella misma le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, sí, de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, si supieras lo que Dios les está dando, el regalo que Dios les está dando a las mujeres, ¿sí? Él es el que dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Bien, entonces acá vemos cómo esa reivindicación de la dignidad de la mujer la tenemos clara. Bien, bien. Ahora veamos acá, no, esto ya más para adelante. Aquí hay otra, dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Entonces, aquí la parte clave es en el Señor, ¿sí? En Cristo, ¿sí? Estamos iguales, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Se ha recuperado, ¿sí? Esa complementariedad, Adán y hombre y Adán mujer antes del pecado. ¿Bien? Entonces acá en Cristo se ha recuperado, por lo tanto todo cristiano debe entender
que la mujer y el hombre están al mismo nivel y que la mujer que antes perdió el gobierno, pues ahora lo ha recuperado. Bien. Entonces dice, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces vemos aquí varios aspectos donde la mujer ha recuperado el diseño original que tenía antes de pecar. Bien, también aquí lo vemos de manera general, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, ¿sí? Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Bien, entonces acá, digamos, está poniendo al mismo nivel al hombre y a la mujer en Cristo. Entonces es claro, aquí en diferentes cartas vemos en el Nuevo Testamento cómo ya el entendimiento de las cosas, la ley antigua, sí, pues es quitada por medio de el Señor Jesucristo. Y entonces la mujer, entonces ahora sí puede tener gobierno. Bien. Entonces aquí vemos ya desde el punto de vista personal, maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, o como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Bien, también al mismo nivel y ya no está bajo la opresión, bajo solo el deseo del marido, bajo el señoreamiento, no dice si se dice así, pero el señorear de su esposo, su marido. Bien, bien. Y por último, tenemos acá también un complemento a esto. Dice, vosotros maridos igualmente vivid como con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a coherederas de la gracia de la vida, ¿sí? De la gracia, la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿sí? Y hay que dándole honor a la mujer como vaso más frágil. Ahí quedó mal, ese vaso más frágil va aquí arriba. Bien, pero básicamente se entiende, ellas son coherederas, tienen la misma herencia de la vida. Bien, no fue más el hombre, no recibió más el hombre gracia, sino que la mujer está al mismo nivel. ¿Sí? Y recibió la misma gracia. Entonces, ¿cuál es la conclusión de estos versículos? Después de Cristo, la mujer, al estar al mismo nivel de dignidad que el hombre ante Dios, ya puede ir al gobierno civil, pero tiene un cortapisa. Entonces, acá hemos visto que la mujer puede ir al gobierno civil, ¿sí? Aunque en Éxodo y en Deuteronomio solo dice varones, ¿sí? Porque eso es ya allí, eso es solo un principio bíblico, pero no es un principio bíblico cristiano. Ahora la mujer puede ir. ¿Por qué? Porque tenía gobierno. Pero le pone un cortapisa, es decir, unas condiciones para ir al gobierno civil. Entonces, claro, hasta aquí, entonces yo creo que el equipo de la senadora Lorena estaba feliz con la enseñanza, pero acá empiezo a poner lo que también dice la Biblia de cuáles son las condiciones para que una mujer vaya al gobierno civil. Vamos a mirarlas. Entonces dice en Tito 2, 3, 5. Bien, como vemos, toda la evidencia son versículos. Bien. Entonces dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Bien, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. ¿Sí? Entonces, eh, no quiere decir que los hombres no amemos, los padres no amemos a nuestros hijos, pero, ¿sí? La Biblia especifica, ¿sí? Ese amor a los hijos por parte de la madre y que se expresa a través del cuidado de su casa, ¿sí? Bien, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces acá vemos que Dios le da a la mujer una responsabilidad y es el cuidado de su casa, ¿sí? Y es algo que empieza a ser uno de los cortapisas, o sea, de las condiciones específicas para poder ir al gobierno civil. En este caso, pues el cuidado de la casa puede llegar, no, es más importante. Vamos a mirarlo. Entonces, aquí lo podemos explicar. Los hijos están plenamente bajo la educación y autoridad de sus padres cuando son menores de edad. Bien. Es decir, antes de cumplir 20 años. ¿Sí? Ahí están las citas bíblicas que dicen por qué bíblicamente la mayoría de edad es a los 20 años. Bien. Pero cuando cumplen los 20 años, ellos ya
no están plenamente bajo la educación y autoridad de sus padres. Ya están plenamente bajo Dios, pero aún si viven, si siguen viviendo en la casa de sus padres, pues cumplen las leyes de sus padres de la casa, ¿sí? Pero ya no todas sus leyes educativas, ¿sí? Ya no las leyes sobre su voluntad, ya solo informan, ya a veces, ¿sí? No van a pedir permiso, etcétera. Bien. Entonces, el principal agente en la educación de los hijos es la madre, es la mamá. Es el principal agente educativo para ellos. Entonces, la plena educación y autoridad de los padres se da cuando los hijos son menores. Y quien más hace ello es la madre. Bien. Por lo tanto, la mujer puede ir al gobierno civil siempre y cuando sea adulta, porque para ir al gobierno civil debemos ser adultos, debemos ser ciudadanos, adultos. Sea adulta soltera, sea adulta casada sin hijos o adulta con hijos mayores de 20 años. Ya que para la nación es mucho más importante su labor como madre de menores que la que haga en ese mismo tiempo para el gobierno civil. Bien, este es, viendo la Biblia, la suma de la palabra, ¿sí? Es más importante que la madre esté con sus hijos a que ocupe una silla en el gobierno civil si sus hijos son menores. Si sus hijos son mayores de 20 o si no tiene aún hijos, ¿sí? Entonces pues puede ir sin problema. Bien. Pero es más importante la labor. Eso no quiere decir que la mujer pues no tenga trabajo. Ya solo con la casa tiene muchísimo trabajo, ¿sí? Y además pues también a veces puede trabajar, ¿sí? Si decidieron que los hijos estén escolarizados, pues en esos tiempos puede trabajar desde casa o puede trabajar en otro lugar, pero la idea es que pueda pasar la mayor cantidad de tiempo con sus hijos. Bien, bien. Y que pues ese tiempo con los hijos sí lo tenga. Bien, bien. Entonces, ese es el requisito y por lo tanto el requisito es hombres y mujeres. O sea, al gobierno civil pueden ir hombres y mujeres ambos mayores de edad, o sea, adultos, pero las mujeres tienen ese cortapisa. Entonces, aunque en el versículo dice hombres solamente, ¿sí? Entendiendo la palabra, no, no solo son hombres, también son mujeres, pero las mujeres también, entendiendo la palabra, tienen unas restricciones. Nuestra hermana Lorena, pues tiene un hijo de 8 años, creo que tiene 2 hijos, pero creo que el mayor tiene 8. Entonces, pues son hijos aún pequeños, ¿no? Bien, entonces eso es otro de los requisitos que tenemos que mirar, ¿sí? Bien, tenemos que ver esto, ¿bien? Y lastimosamente, al no entender este principio bíblico, por otra hermana, Vivian Morales, ella propuso el proyecto de ley de la obligatoriedad de las mujeres en las corporaciones públicas con un 30 y con un 50%, los cargos de nombramiento con 50%, entre 30 y 50%, y los cargos de elección popular con un 30% en las planchas de elección. Cosa que, más que ayudar a la mujer, lo que ha hecho es quitar a la mujer de su principal posición bíblica cristiana, que es su familia. Bien, y eso lo hizo pues una hermana cristiana. Bien, yo cuando eso pasó, me opuse inclusive allá en el Congreso, en el Senado, me, eh, me permitieron intervenir y dije eso, obviamente sabiendo ella que yo soy cristiano, yo sabiendo que ella es cristiana, pero obviamente allí los pastores que estaban apoyándola, pues ya no soy de su querer. Pero pues tenemos que defender el principio bíblico acá. Bien, bien, también puede ser que las mujeres sean hábiles para ir al gobierno civil, porque muchas son muy hábiles. Bien, pero pues si están sus hijos, es más importante para la nación esa habilidad con sus hijos que con el gobierno civil. Pero también esa habilidad puede ser para promover el liderazgo de los hombres, puede ser su esposo, aunque no necesariamente, pero que pues que también los hombres puedan hacerlo, ¿no? Entonces debemos entender este principio correctamente, ¿bien? Porque puede generar este requisito, ¿sí? Malentendidos diciendo que solo son hombres o que son hombres y mujeres sin que la mujer tenga estos requerimientos
primordiales de la familia sobre el gobierno civil. Inclusive por eso es que la mujer no tiene gobierno en la iglesia. ¿Mm? No porque sea menor, ¿sí? Porque la familia es mayor que la iglesia en forma de gobierno. O sea, es más importante el gobierno de la familia que el de la iglesia, ¿sí? Y aún es más importante el gobierno de la iglesia que el del civil. Entonces, la mujer, ¿sí? Dios no le da gobierno en la iglesia para que precisamente asegurar que pueda tener gobierno junto con su esposo, ¿sí? Y labor educativa en la familia. Bien, bien, entonces ese a veces genera algunas reacciones, pero pues eso es un requisito y hay que entenderlo bien. Bien, bien, veamos el siguiente. Entonces, conclusión, hombres y mujeres, entendiendo lo que las mujeres pues tienen de cortapisa. Veamos el siguiente. Escojan entre todo el pueblo varones de virtud. Entonces acá tenemos virtud como uno de los requisitos. Este solo está en Éxodo 18:21. Entonces acá el requisito de virtud, pero tenemos que entender qué es virtud. Entonces, veamos qué es virtud. La virtud es la excelencia moral que en mi vida manifiesta cuando está en armonía con los santos estándares de Dios y hago lo correcto constantemente. Entonces, la virtud es la excelencia moral, ¿sí? Es decir, una moralidad más allá de lo que se espera, más allá del estándar, o sea, de la normalidad, es decir, que excede lo normal. Esa es la excelencia. Bien. Y es una moralidad, pues, de acuerdo a los estándares de Dios. La moralidad no necesariamente, de acuerdo a los estándares de Dios, la tienen los cristianos y no es un requisito ser cristianos para tener moralidad de acuerdo a los estándares de Dios. Pero obviamente, siendo cristianos, pues tenemos todo para tener mucha mejor moralidad que los paganos. Bien. Pero esta excelencia moral, pues, es manifiesta en su vida. Virtud se diferencia de carácter, ¿sí? ¿En qué? O de buen carácter, digamos, o de carácter cristiano, en que para concluir que alguien tiene virtud se necesita un tiempo, se necesita una experiencia de vida, se necesita un testimonio durante un tiempo dado. Mientras que el carácter cristiano puede manifestarse en una situación cualquiera. ¿Mm? Pero para que digamos, esta persona es virtuosa, a lo largo de su vida o en estos años ha demostrado virtud. Bien, esa es la diferencia. Entonces, la virtud es un requisito de que los gobernantes civiles pues deben tener un testimonio moral. Bien, aquí no estamos hablando de religión, que sean cristianos o no, ¿sí? Sino que tengan moralidad. Pero, ¿qué hemos visto? ¿Sí? Hemos visto pues mucha inmoralidad de todo tipo, ¿sí? Siendo pues obviamente unas más escandalosas que otras. Vimos lo de Bill Clinton, vimos acá a Claudia López en el lesbianismo, que es inmoral, ¿bien? Pero, sí, fue elegida, ¿bien? Aquí se eligió a Carlos Galán, sabiendo que pues primero bastante tibio y también corruptín en su historial, ¿no? Entonces, con inmoralidad. ¿Bien? Entonces, aquí no se refiere a alguien sin pecado, ¿sí? Pero sí a alguien que tenga pues un historial, que puede ser que de pronto se equivocó en algo y haya restablecido, restituido, pero realmente es una persona que cumple a grosso modo los estándares morales. Eso es lo que es la virtud. Veamos entonces cómo entonces se logra tener virtud. Y la palabra de Dios nos dice en Lucas 9:23 al 25 cómo es que logramos tener virtud. Y decía, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Entonces es negarnos a nosotros mismos, porque aunque como cristianos
ya hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte y hemos recibido la ley de la libertad del Evangelio y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿sí? Aún tenemos la carne. Todavía nuestros cuerpos no han sido renovados, ¿sí? No han sido hechos gloriosos, no hemos recibido ese cuerpo glorioso. Por lo tanto, nuestro cuerpo sigue teniendo carne. Y todavía Satanás está trabajando, tentándonos y acusándonos. Entonces, todavía podemos decidir, ¿sí? Como consecuencia de la tentación, ceder a la tentación y pecar. ¿Bien? Por eso debemos negarnos a nosotros mismos cada día, ¿sí? Esa es la forma de obtener virtud, ¿sí? Es un trabajo constante y diario. Por eso también nuevas son sus misericordias cada mañana, ¿bien? Porque si tú de verdad, ¿sí? Quieres buscar la virtud, pues vas a ser más tentado, ¿sí? Y de pronto caes. Bien, por eso también dice, recuerden orar por los que están en autoridad, por los que tienen más autoridad, porque son más tentados. Bien, bien. Y puedes caer, pero si tienes arrepentimiento genuino, si pues nuevas son sus misericordias y vas cada vez yendo hacia la perfección en Cristo. Bien, entonces acá nos habla de que la forma de adquirir virtudes diariamente, negándonos a nosotros mismos, autogobernándonos, ¿sí? Realmente. Entonces, vamos a ver acá un centro de verdad de virtud y veámoslo acá. Entonces, acá tenemos primero, el ser humano es libre, tiene libertad, puede elegir. ¿Mm? Y si elige obedecer, pues va a tener buenas consecuencias. Si nosotros conocemos la verdad y decidimos obedecer a la verdad, es decir, hacer a la verdad que es Cristo, Señor de nuestra voluntad, entonces la consecuencia es que necesariamente vamos a ser libres. Eso es Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces tenemos libertad, pero yo puedo decidir obedecerla. Entonces, si la obedezco, entonces me autogobierno cristianamente. Yo razono la verdad, ¿sí? Tengo la individualidad de Dios dada en mí, que puedo razonar las leyes de Dios, las razono, por la libertad decido obedecerlas y entonces me autogobierno. Bien. Y a medida que me autogobierno como individuo, ¿sí? Y ese autogobierno se vuelve un hábito, entonces produzco carácter cristiano en mi vida. Bien. Y ese carácter, sí, es una excelencia moral. Ese carácter a través del tiempo es una excelencia moral que es la virtud. Bien. Entonces, nosotros debemos ver en los gobernantes su historial. Bien, ¿quiénes son? En la elección de alcalde pasado, algunos dijeron, no, yo voy a votar por, ay, se me olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre de este que fue el candidato a la alcaldía, que fue el director del DANE. Este Oviedo, Gomelito, Oviedo, Juan Daniel Oviedo. Oviedo, Juan Daniel Oviedo. ¿Sí? Entonces, él, pues, con inmoralidad, ¿no? En el homosexualismo. Bien. Plenamente público, ¿sí? Pero mucha gente votó por él para que no ganara Bolívar, ¿sí? Entonces no hicimos correctamente, pues ello, ¿no? Entonces, esto es virtud. Veamos entonces los extremos. Por un extremo, pues la gente cree que tiene libertad, pero realmente no tiene cuando está pensando eh, en el, en el individualismo junto con otras personas, ¿sí? El individualismo tuyo, pero a través de otras personas, a través también de mejorarte o traerte beneficios a ti, inclusive si eso implica beneficios para otros. Bien, pero beneficios obviamente por no seguir la verdad, bien, por hacerlo malo. Entonces, eso a la larga crea vicios, ¿sí? Y esos mismos que obtienen esos beneficios van a entrar en esos mismos vicios, ¿bien? Y entonces eso genera corrupción. La corrupción es el arreglo, ¿sí? Entre varios, ¿sí? Y pues uno de los extremos de la virtud es la vileza, ¿sí? Alguien vil es alguien que
Sabe que hizo el mal junto con otros para beneficio mutuo. ¿Mm? Eso es alguien vivo. Bien. Y por el otro lado, también sin libertad, pero aquí es egoísmo. ¿Cuál es la diferencia entre el individualismo y el egoísmo? Que el egoísta usa a los otros, pero a la larga el beneficio solo lo quiere para él. Esa es la diferencia entre el individualismo y el egoísmo. ¿Sí? Mientras que el individualismo, aunque yo me va a beneficiar, pero está bien que los otros también se beneficien. En el egoísmo solo me beneficio yo. Bien, eso genera perversión, genera depravación y genera maldad. Bien. Eh, entonces tenemos acá este centro de verdad donde pues yo puedo ver el historial de la gente respecto a la moralidad pública. Y acá en la moralidad debemos entender que pues yo no puedo conocer el pecado de toda la gente, solo lo conoce Dios. ¿Bien? Pero sí hay unos pecados que son públicos. Entonces la virtud básicamente es cuál ha sido su excelencia moral en los pecados que pueden ser públicos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, muchos de esos pecados tienen que ver con el dinero, con el poder, con el placer, ¿sí? Entonces está lo sexual, está lo económico, ¿sí? Está, digamos, la opresión, ¿sí? Eso es que son pecados públicos, ¿bien? Entonces tenemos que poner cuidado respecto a ello. No necesariamente gente cristiana va a tener virtud, aunque se esperaría que los cristianos tuviésemos más virtud que los paganos. Pero también puede ser alguien no creyente en Dios o no cristiano, digamos, de pronto un católico como tal, em, pero puede tener moralidad, puede tener virtud. ¿Bien? Entonces tenemos que ver allí su historia. No es que vayamos a encontrar gente sin mancha, ¿sí? Porque los mejores de la nación no están en el gobierno civil. Los mejores de la nación están en su casa, con su familia, trabajando, enseñándole de Dios a su familia y sirviendo en la iglesia. ¿Bien? Y de la iglesia hacia afuera y también en la iglesia. Esos son los mejores de la nación. Bien, pero sí se esperaría que de lo que haya, pues escoger al que tenga pues menos inmoralidad o digamos se acerque más a la virtud. Bien, bien. Entonces, este es el siguiente que es con virtud. Bien, vamos ahora a el, el que sigue. Hombres y mujeres y ya vimos virtud. Ahora veamos eh, no, pero espera, antes de esto tengo que mostrarles otra cosa. Ahí se me había olvidado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos verificar la virtud? Porque, pues, listo, pues de pronto lo público es, digamos, lo que pueda llegar a ser más comunicable por los medios, ¿sí? Y normalmente las noticias que venden más no son las buenas, sino las malas. Entonces, básicamente es ver en qué tantos escándalos ha tenido y escoger el que menos escándalos tenga. Eso sería como la opción que tuviésemos si solo dependiésemos de los medios de comunicación para evaluar la virtud de un gobernante. Bien, pero no, sí hay formas de evaluarlo, así nosotros no tengamos un trato personal con él. Y para ello podemos aplicar eh, algo respecto a el carácter. Entonces voy acá a compartir un poquito eh, las cualidades del carácter cristiano. Y son los 49 mandatos de Jesucristo que conllevan a las 49 cualidades del carácter cristiano, que llevan a 49 cualidades de carácter. No es que solo hayan 49 cualidades del carácter cristiano, sino hay más, ¿sí? Porque pues el carácter cristiano es el carácter de Cristo, pero basado en los mandatos que hizo Jesucristo, que resulta que si tú los cuentas en la Biblia, son 49. ¿Sí? Y eso no es casualidad que sean 49, ¿sí? Porque 7 es el número de Dios y Cristo es 7 por 7, ¿sí? Que es 49. El número de Cristo es 49. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir básicamente Dios con nosotros? Ese 7, ¿sí? Está con la humanidad. Entonces, y esto no es numerología ni misticismo, ¿sí? Pero es la idea, digamos, de aritmética que tenían los judíos, ¿bien? Es decir, el Mesías era el su número era el 49 para los hebreos, no judíos, sino hebreos.
Entonces resulta que el Señor Jesucristo, si contamos en los evangelios y en el libro de Hechos, él hizo 49 mandatos. Entonces, basado en los 49 mandatos de Jesucristo, si él lo mandó es porque es bueno, por lo tanto debemos hacerlo. Entonces, basado en esos mandatos, podemos inferir cualidades del carácter de Cristo. Bien. Em, y entonces, pues el carácter cristiano básicamente es ser cristiano ante cualquier circunstancia. ¿Sí? Es la vida de Cristo en mí por el poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre frente a cualquier circunstancia. Entonces, por ejemplo, guarda tesoros, que nos lo dice en Mateo 6 del 19 al 21, pues se puede desprender la cualidad de carácter ahorro y frugalidad. Ahí tenemos la definición y tenemos un pequeño centro de verdad de el extremo de, con los dos extremos del extremo de falsificación y el extremo de perversión. Bien, y en el centro de verdad, pues la cualidad de carácter. Bien. Entonces, este material es algo, sí, que pues no es que vayamos a pasarle todas estas 49 a los candidatos, sí, pero sí, si hay alguna situación, podemos evaluarlo, sí. Podemos decir, ¿será que esta persona, ante esta situación que pasó, ante esto que supe, cómo puedo pensar esa moralidad de esta persona? Bien. Entonces, pues acá tenemos este material que se ha hecho, donde pues podemos fácilmente entender las 49 cualidades esas 49 cualidades que se desprenden de esos mandatos, con sus definiciones y con sus centros de verdad. Aquí están ordenadas en orden alfabético y la última, ¿sí? Es virtud, ¿sí? Que es niégate a ti mismo. Básicamente virtud es como la combinación de todo, ¿sí? Yo creo que Dios reveló que virtud sea con B pequeña y reveló el alfabeto de esa forma, que es la frecuencia que aparece en las letras y pues la B pequeña no se usa tanto, la V, entonces por eso la dejo al final para concluir como que la virtud es como la suma de esas cualidades de carácter. Entonces acá tenemos lo que es la virtud y pues la suma de, de todas las cualidades de carácter de Cristo es el amor. Bien, eso es. Bien, entonces este material se los voy a pasar ahí por el grupo para que lo tengan como de consulta. Pero no es aplicarle esto, tenemos que aplicarles el requisito de la virtud, porque ese es el que dice, pero básicamente está englobando como una idea general de ese concepto moral de las personas. Bien. Eh, eh, por ejemplo, una persona que ha tenido 3, 4 matrimonios, pues no es una característica moral, ¿cierto? Algo pasa. ¿Sí? Puede ser que haya sido de mala y le tocó la loca, ¿sí? La primera vez y la reloca la segunda vez. Puede ser. Pero la tercera y la cuarta, ¿sí? Bien. Entonces, hay algo pasa, hay algo de no cumplir con el diseño de Dios de la familia, porque el diseño de Dios de la familia no es solo para cristianos, eso es dado por ley natural, no es dado por la ley cristiana. Entonces, podemos ver eso, podemos ver también, pues, obviamente, lo público, lo sexual, el poder, la veracidad, ¿sí? ¿Cierto? Bueno, varias de estas ideas, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos como moralidad. Bien, perdón, como virtud. Entonces, ahora sí, vamos a el que sigue. Ahí no, esto no sé. Uy, no, ay, no sé por qué se me atrasó todo. Pero vamos acá, acá. Ok, con virtud. Ay, no, hay que seguir. Aquí. Bien, entonces vamos al sexto. Entonces en el sexto, volvemos a nuestros versículos y nos dice, escojan dentro de todo el pueblo varones de virtud temerosos de Dios. ¿Sí? Y el sexto es temerosos de Dios. Que sean temerosos de Dios, que teman a Dios. Y este temor acá, también este solo está en Éxodo 18:21. Este temor no es de miedo, sino de respeto, de seguimiento, de obediencia a Dios. Eh, y, y vamos a mirar. Es decir, aquí que sea temeroso de Dios, también se puede inferir que sea cristiano, ¿sí? Porque se supone que un cristiano debe ser temeroso de Dios. Pero la parte temeroso de Dios no solo se puede circunscribir a un cristiano evangélico, porque vemos en Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3
pues como hay 7 expresiones de la iglesia, ¿no? Entonces, en cualquiera de esas puede haber temor de Dios. Lo que pasa es que hay unos que tienen más y otros menos, ¿sí? En esos tipos de iglesia. Entonces, veamos un poquito cómo la palabra respalda este principio, el principio de temeroso de Dios. Ahora, este es el sexto requisito, ¿sí ven? Pero normalmente cuando se va a hacer política en la iglesia sin pasar por gobierno, se enfatiza solo en este. Cristiano, vote cristiano, y tengo que votar porque es mi pastor y entonces yo voy a votar por él, ¿sí? Porque es cristiano, ¿sí? O porque viene a la iglesia, ¿sí? Sin ver todos los demás requisitos, ¿sí? Y que sea cristiano es solo uno de los requisitos. De pronto es con el que primero vamos a empezar a pensar, ¿sí? Para elegirlo, pero solo es uno, ¿sí? Bien, no porque sea cristiano ya tengo que votar por él, ¿sí? Porque solo es uno de los 12, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos que ver cómo respalda la palabra y vamos a mirar algunos ejemplos de ello. Entonces, veamos acá Levítico. Dice, no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Aquí hay unos versículos que tienen que ver con el gobierno, ¿sí? Y el temor de Dios, ¿sí? Porque pues el temor de Dios en la Biblia está en muchos aspectos, pero acá estamos hablando del gobierno civil. Entonces, por eso solo tenemos acá algunos versículos respecto al gobierno civil. Entonces, ¿qué tenemos? Que el gobernante no se enseñoreará del gobernado con dureza, sino que tendrá temor de Dios. No temor del gobernado, sino temor de Dios. Es decir, que el gobierno es una función bajo Dios, como lo relata después Romanos 13, ¿no? Que son ministros de Dios, ¿sí? Entonces, gobernando civilmente, aquí se trata del gobierno civil, ¿ven? No debe ser con dureza porque debes temer a Dios, o sea que Dios te está vigilando como eres como gobernante, ¿bien? Veamos acá en segundo de Crónicas 19:7. Sea pues con vosotros el temor de Dios y mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. De nuevo, acá estamos viendo algunas labores del gobierno, ¿sí? Y la clave está ahí en la palabra cohecho. Entonces, todas las acciones del gobernante en el gobierno civil deben estar bajo el temor de Dios, ¿sí? Porque puede ser que sea cristiano, pero que vaya al gobierno civil y no lo haga bien. O sea, tenemos el caso como por ejemplo de este pastor Enrique Gómez, que fue senador de la República y cómo pues hizo corrupción para comprar muchas tierras en el occidente y también en Cundinamarca, por corrupción con el Senado, ¿sí? Siendo que era cristiano. Bueno, sí, aún sigue siendo pastor. Bien. Entonces, sí, no porque sea cristiano lo va a hacer bien allá. Sí, tiene que tener es temor de Dios. Bien, bien. Entonces, veamos acá otra. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Bien, entonces, aquí, esta silla general no es solo de gobierno civil, y es que el impío, ¿sí? No tiene temor de Dios. ¿Sí? El malo, el impío, no tiene temor de Dios. ¿Sí? Hay una diferencia entre impío y pagano. Pagano tiene temor de Dios, pero de Dios con D minúscula. ¿Sí? O sea, tiene temor de la idea de que hay un Dios, pero tiene el Dios equivocado. ¿Bien? Porque solo hay un Dios verdadero. ¿Bien? Pero el impío no tiene temor de Dios. Entonces, el ateo es impío, ¿sí? Y el hinduista es pagano. Bien, esa es la diferencia entre pagano e impío. El impío no tiene temor de Dios. Bien, bien. Y acá en 2 Corintios 6:14 nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, el elegir un representante nuestro en el gobierno civil, como lo vimos en el segundo requisito, es que soy yo allá. Entonces, ¿cómo voy yo a elegir a alguien para el gobierno civil
para que sea yo allá si ni siquiera es cristiano y no piensa igual que yo? No está bajo la misma ley mía. Entonces, este requisito es bien importante que lo tengan, ¿sí? Por eso dije, es el primero en el que vamos a pensar, ¿sí? Pero no es el único. Pero muchas veces aún no hemos preparado a la gente, ¿sí? Para que esté en esas posiciones como candidatos. Bien. Entonces a veces tenemos una elección donde no hay ningún cristiano. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Vamos a ver si cuál es el que tiene más temor de Dios. Bien. A veces nos toca así. Pero el voto es realmente una unión, ¿sí? Con esa persona que elegimos. Y Dios nos advierte de que no nos unáis en yugo desigual con los increíbles. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Bien. Entonces, debemos ver con quién nos unimos, debemos ver a quién elegimos. A veces esta unión en yugo desigual puede ser que no sea con el candidato, con el candidato al gobierno civil, con el representante, sino que el partido por el cual uno está o que pues tiene más o menos el pensamiento de uno, a veces sí se alía pues con las tinieblas, ¿cierto? Entonces tenemos que mirar eso porque a veces hay unas alianzas, hay políticas que huelen terrible, ¿bien? Entonces eso es parte de entender eh, este requisito de elegir gente que sea temerosa de Dios y de no unirnos en yugo desigual. Bien, bien, veamos acá ejemplos de ello. Este es Nehemías. Nehemías, recordemos que Nehemías, él llegó y empezó a coordinar la reconstrucción. Llegaron de Babilonia y ya estaba bajo Persia, Babilonia, y entonces él viene y coordina a través de gobierno la reconstrucción de los muros y de las casas. ¿Bien? Entonces él dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo. ¿Ahí a cuáles se está refiriendo? A los gobernadores antes del exilio. ¿Bien? ¿Por qué? Pues porque pasaron 70 años allá en Babilonia. ¿Sí? Esos gobernadores, esos reyes, ¿sí? Abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata. Es decir, les pusieron impuestos, ¿bien? Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. O sea, también todas formaron un cartel como lo que es hoy el pacto histórico, ¿sí? Y pues oprimían al pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Nehemías no, tomó el gobierno, pero no hizo como los anteriores gobernantes, debido a que él sí temía a Dios? Eso quiere decir que los demás gobernantes anteriores, pues no tenían temor de Dios, ¿sí? Y el temor de Dios se pierde con Salomón. ¿Sí? Ya de ahí para allá, todos los reyes, ¿sí? No tienen temor, uno que otro, Josías que encontró la ley, ¿sí? Un poquito, ¿sí? Pero la mayoría, pues sin temor de Dios. Bien. Entonces, esa es la situación. Pero lo que hace que Nehemías pueda hacer un gobierno correcto, pues es el temor de Dios que él tiene. Bien. Entonces, el temor de Dios es un requisito bien importante porque muchas veces en el gobierno civil vamos a estar ante situaciones que tenemos que decidir en muy poco tiempo y tomar una decisión que puede ser trascendental para la nación. Bien. Entonces, debemos depender de Dios, que sea Dios quien nos guíe. Bien. Entonces, vemos ese ejemplo de la sí aplicación del temor de Dios en el gobierno civil. Vemos acá otro, en 2 de Samuel 23:3. Nos dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? No, perdón. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres que gobierne en el temor de Dios? Eso es una profecía. Bien. Y él dice que Dios le dijo, ¿sí? Que va a haber un tiempo en que va a haber un gobierno justo entre los hombres, ¿sí? Y que gobierne en el temor de Dios. Obviamente, si lo analizamos a profundidad, pues, y así literal, pues es una profecía mesiánica del Señor Jesucristo, ¿sí?
cuando él va a gobernar en el milenio, ¿sí? Y es el gobierno de la perfección y va a gobernar pues con los gobernantes con los creyentes que obtengan las coronas para el gobierno, las 4 coronas, ¿bien? En el milenio. Pero también, ¿sí? Habrá justo que gobierne entre los hombres, que gobiernen entre el amor de Dios. Es una esperanza también que nos da de que aún en medio de la maldad pueden haber gobernantes que gobiernen en el temor de Dios, gobernantes civiles. ¿Bien? Entonces debemos entender acá, sí, que tanto es una profecía mesiánica, pero también acá Samuel está hablando respecto a los reyes, respecto a Salomón, respecto a Roboam, qué fue lo que pasó con ellos. ¿Bien? Entonces, tanto que está hablando proféticamente, pero también está hablando acerca del gobierno civil que tenían los reyes, que se describe ahí en segundo Samuel. Bien, bien, entonces ahí tenemos ello. Y acá tenemos este otro en Efesios, que nos dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Bien, debemos someternos unos a otros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Someternos es varias personas, ¿sí? Bajo alguien de más autoridad. Eso es someterse. Entonces, más de una persona esté sometida a Dios. Entonces, ¿cuáles son más de una persona? Pues el, el que votó y el que fue elegido, ¿cierto? O sea, el representante y el representado. Ambos deben estar bajo Dios. Y precisamente este sometimiento bajo Dios implica la voluntad de Dios del control a nuestros gobernantes. Bien, nosotros tenemos que saber qué hace y ver cómo actúan. Y me ha pasado varias veces con los gobernantes que han quedado elegidos. Mm, yo creo que les conté ya alguna vez ello. Y fue que para la elección de 2000, hoy estamos, ¿qué? 2022, 22, 2018, de 2018 para el Senado eh, en Colombia, entonces resulta que habían había una lista por el Partido Cristiano, entonces yo examiné la lista, pero ninguno de ellos me convencía, ninguno me representaba, aunque eran cristianos. ¿Sí? Entonces yo, no, estos no me representan. Entonces tuve la dicotomía de si votar por mis hermanos cristianos del Partido Cristiano o votar por otros cristianos que no estuviesen en el Partido Cristiano. Y a la larga, pues me representaban más los que no estaban en el Partido Cristiano. Entonces voté por un hermano que no está en el Partido Cristiano y pues resulta que no quedó, perdí. ¿Mm? Yo solo una vez ha quedado, o sea, para Senado solo una vez ha quedado, una vez ha votado y ha quedado, que fue cuando voté por Vivian y Vivian fue senadora y pues hizo unas cosas bien, pero otras cosas terribles, ¿no? Como lo de la mujer, como la ley de la mujer o como la propuesta de la legalización de la marihuana, ¿no? Recuerden quien inició el proyecto de ley de la legalización de la marihuana fue eh, Vivian Morales, ¿sí? Y por cartilla al oído de su amante, no, digamos de su concubinato con Carlos Alonso Lucio, bien, que es un guerrillero del M-19, que pues era adicto a la marihuana. Ya conoció a Dios y ya se liberó de la marihuana. Pero en esa época todavía no. Entonces, ella por eso pide la legalización. Banderas que luego la sigue David Luna. Y hoy David Luna es el líder en el proyecto de la legalización de la marihuana en Colombia. Entonces, pues eso estuvo mal. Bien. Entonces, la única vez que he votado por ahí el Senado ya ha quedado. De resto siempre pierdo. Bien. Pero, entonces, claro, perdí. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando pierdes? De lo que queda, pues tienes que escoger un representante. Entonces, bueno, resulta que de esa lista quedaron los 4 primeros que no me representaban inicialmente, pero comparado a esos 4 primeros con el resto del mundo, ¿sí? El resto de los demás senadores dijeron, no, pues me toca escoger entre estos 4. ¿Bien? Entonces escogí entre uno de ellos. ¿Bien? Eh, que es Edgar Palacio Misraín.
Entonces, pastor de la iglesia cuadrangular en Barranquilla. Resulta que, pues, tuvo escándalos inmorales, tuvo un hijo con la secretaria, siendo casado y pastor, su secretaria ya en la oficina del Senado. Bien, entonces, nada, se retiró, listo. Entonces me tocó con otros tres. Bien. Y bueno, me tocó escoger a otro. Entonces me tocaba ahí. Entonces dije, bueno, ¿a cuál? Porque ahí estaba Pacheco, estaba John Milton y John Milton Pacheco y Rain, no me acuerdo cuál era el cuarto. Ah, no, quedaron tres en el Senado y Carlos Eduardo Costa en la Cámara. Carlos Eduardo sí, por el voto a la Cámara. Sí, hay dos veces que he quedado elegido. Ese bien, yo por el voto por eso y quedó elegido. Bien, entonces quedaban tres en el Senado, entonces quedó, entonces tomé a Pacheco, pero Pacheco fue él, es un pastor de la Iglesia Cruzada, Confraternidad, bueno, Pía por seis, de Medellín, y pues resulta que fue el que menos asistió al Senado, ¿no? El que más ausencias tuvo. Pero pues prefería a Pacheco que a John Milton, ¿no? Entonces, esas son las cosas que pasan, ¿sí? Entonces, pues le toca a una, oiga, pero usted cómo no asiste, o sí, no puedo que usted me represente porque mire los escándalos, ¿no? Entonces tenemos nosotros que estar pendientes y someternos unos a otros con nuestros gobernantes, ¿sí? Y, y no estoy diciendo que le caigamos cuando la embarran, porque también pueden hacer lo bueno, pero sí podamos decirles, ¿bien? Podamos decirles qué puede ser y qué no. También ahí en el libro, ustedes lo van a leer, ahí narro pues también cómo el equipo de Lorena me dice, no, es que la senadora no está en el gobierno civil para hacer los principios bíblicos cristianos, para hacer los principios bíblicos, ella está para cumplir los deseos de sus electores. Y eso me lo dijeron a mí. Yo, wow, ¿cómo así? ¿Sí? Entonces, si está por el Partido Cristiano, si es cristiana, pues para defender los principios de Dios, ¿no? Cumplir los deseos de sus electores, ¿no? Bien, ella no me lo dijo, pero sí me lo dijo su asistente, Catalina, ¿no? Entonces, va, y me lo dijo no porque yo fui a decirle, sino que yo hice una publicación en una red social y me llamó ella, que cómo así que yo hago esa publicación, que cómo, y yo le dije, pues es que es la verdad, o muéstrame que no. Y me dijo, no, tenemos que tener una reunión. Y yo, bueno, entonces vamos y hablamos. ¿Sí? Y eso me dijo. Y yo, no, pues si eso es lo que piensan, pues estamos muy mal. Bien. Entonces, eh, Lorena es mi representante, ¿por qué? Pues porque no voté por ella, pero por el que voté no ganó, entonces fue la única cristiana que quedó en el Senado, pues me tocó que ella sea, ¿sí? Eh, entonces, inclusive en la Cámara mi representante no es un cristiano, es un católico, ¿sí? Que es, por el que yo voté es Oscuscategui, ¿sí? Que es el de los militares. Bien, bien, entonces eh, ahí vemos cómo ese es el someteos unos a otros. Bien, bien. Entonces, veamos eh, aquí para concluir. Entonces, quedamos acá someteos unos a otros y luego, entonces aquí ya vemos los cinco. Ahí me pasé. Bien, entonces temerosos de Dios, no os unáis en yugo desigual. Bien, entonces vemos estos tres. Y de estos no quise hacer cuatro, sino tres, para sobre todo explicar bien el de hombres y mujeres. Bien, bien, entonces pasemos al tiempo de preguntas. Si hay comentarios, preguntas, podemos hacerlos en este tiempo. Si hay algo nuevo, algo que se llevan, con que se quedan hoy, pues también podemos comentarlo, ¿no? Estos requisitos, como vemos, no son difíciles, o sea, son No, obvios, no veo ¿sí? preguntas. Pero es Ah, ley natural, perdón. eso es obvio, ¿sí? Pero no los conocemos. Entonces tenemos que hacer todo un trabajo de enseñar esto, ¿sí? De enseñar, para que al menos la iglesia empiece a pensar en gobierno civil y algún día podamos tener a esos hermanos que Dios está llamando al gobierno civil eh, en ello, ¿no? Y que lo hagan pues un poquito mejor de lo que tenemos. O sea, porque lo que tenemos no es muy bueno, o sea que no es muy difícil mejorarlo, ¿no? Bien, entonces veamos si No hay hay. preguntas en el chat, Oscar, no veo Ok, preguntas. muy bien. Entonces, si alguien tiene algún comentario de lo que vimos hoy, también lo puede hacer.
Bien, o pregunta, comentario, aporte, también lo podemos hacer en este momento y podemos levantar la mano. ¿Todo bien? Ok. Hoy vamos a terminar más tempranito. Bien, entonces, bueno, son estos tres requisitos. Para la próxima semana vamos a dar cinco, pero cuatro son muy cortitos. ¿Sí? Porque la Biblia da una sola palabra, ¿sí? Aunque virtud es una sola palabra, pero sí requiere un poquito más de entendimiento. Pero las otras son palabras obvias, o sea, palabra de diccionario, ¿sí? Entonces no hay mucho que pensar. Bien, el último sí tenemos que explicar también un poquito algo acerca de cómo es la realidad de una república hoy, ¿sí? Ese requisito número dos. Entonces, veamos esto, pensemos, recordemos que no solo por ser cristiano ya es nuestro voto, pero sí debe ser algo que pensemos, ¿no? De pronto, por ejemplo, a mí en la cámara la vez pasada, eh, pues le pasé a los tres candidatos que tenía y me dio más cercano Buscate y entonces voté por él y quedó elegido. Ahora otra vez, ¿sí? Eh, pero bueno, a veces hay unos que otros y, y aunque no soy amigo de él, he estado en su casa, me ha invitado varias veces a enseñar principios porque él es católico, ¿sí? Pero ni nos conocíamos, ¿sí? Sino que algún día me llamó y me dijo, oye, usted es el que enseñó el que no, yo estuve una vez en una cosa en la cámara y me dijo, yo estuve averiguando, usted llevo como un año buscándolo, ¿sí? Y yo, sí, sí, sí. Entonces empezamos a hablar y le he enseñado, pero ya había votado por él, eso fue hace poco. Entonces, eso es, pues hay gente que se dispone a hacer lo correcto, no siempre hacen lo correcto, pero sí requerimos que poder tener gente en el gobierno civil que sea temerosa de Dios. ¿Ve? Es difícil, hay que orar por ellos, eso es la selva, por eso el que vaya al gobierno requiere oraciones de sus hermanos, ¿sí? Porque hay mucha tentación, hay mucha presión, bien, sobre todo en la corporación ejecutiva, todo lo que es alcaldías, ministerios, eso es corrupción, pero por todo lado. Bien, en la parte legislativa también hay, pero digamos es diferente, ¿sí? Em, y pues también hay en la parte judicial, pues aún menos fuerte. Por eso los que más ganan son los del judicial, ¿sí? Y los que menos ganan en proporción son los del ejecutivo. Sueldo acá en Colombia. Entonces, pues es importante que veamos que temerosos de Dios es un requisito bien importante, es el número 6, y que debemos pensar y querer que hayan candidatos cristianos temerosos de Dios. Bien, si hay algún hermano que es temeroso de Dios, que cumple estos requisitos, que Dios le está hablando, que vaya al gobierno civil, pues debemos apoyarlo. ¿Sí? Bien, debemos ayudar y apoyar. Bien, bien, muy bien. Entonces, muchas gracias. Nos vemos entonces el próximo lunes y vamos a ver los otros requisitos. Bien, que son los siguientes cinco. Entonces, un saludito a todos, muchas bendiciones, gracias Sara. Gracias, Oscar. Más tardecito le subo ahí la grabación y la siguiente semana, después de la grabación de la siguiente semana, también le subo la presentación, pero vamos a tener ahí tres presentaciones porque es esta que es la que en sí es de los requisitos, pero recordemos que en República vimos algunas cosas de otra presentación y en representación, en el segundo también, que es votar, también Mm. vimos otras cosas, entonces vamos a mandar esas presentaciones también. Bien. Bien, entonces Gracias, muchas Oscar. gracias. Buenas noches a Recuerden que todavía todos. faltan algunos, el que no me haya enviado dirección, Ah, los libros. por favor, mándemela. Bien, bien, y ahí estamos en contacto. Muchas gracias, muchas bendiciones. Buenas noches a Carlos, todos. ya Gracias. Nando se llevó los Buenas libros para Venezuela. noches, O sea, los gracias. libros ya están en Venezuela, ya están en Gracias, Oscar. Maracaibo. Gracias, Sara. Entonces ahí le voy a decir a Nando que se contacte con vos para ver pues cómo te lo hacen llegar a Maracaibo. Bien, pero ya están en Venezuela los libros, ya llegó el viernes llegó a Maracay. Entonces ya están allá, entonces ahí ya es más fácil. Bien, bien, entonces un saludito, muchas bendiciones. Pásenla bien.